denomina vector de la cadena de infección. A la puerta de entrada del microorganismo. Va el microorganismo que causa la infección. Al lugar donde crece el microorganismo. Da al portador no humano que transmite el microorganismo. La Ley sobre recogida y tratamiento de los residuos SLA. A 40/1974. B 42/1975. C 43/1974. De 45/1975. Cuando se aprueba la Carta de Derechos y Deberes del INSalud. A 1979. B 1984. C 1989. De 1974. En las zonas de mayor riesgo de desarrollar úlceras por presión se utilizarán sistemas que no lesionen la piel al ser retirados. Sean compatibles con otras medidas del cuidado local. Faciliten la inspección de la piel una vez al día. Todas son ciertas. Pertenece a la SAG. A realizar actividades lúdicas. Utilizar el transporte público. Tomar medicación. Continencia de esfínteres. La blefaritis a inflamación de la uvea. Inflamación de la capa externa del ojo. Inflamación de los párpados. Todas son correctas. ¿Qué método de esterilización se caracteriza por necesitar una temperatura más alta durante más tiempo? A vapor a presión. Vapor de baja temperatura. Óxido de etileno. Calor seco. La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, en los términos previstos en la normativa laboral y de la Seguridad Social, reconoce a los padres. No se reconoce ninguna prestación de paternidad. Solo se reconoce el permiso y la prestación por maternidad. El derecho a un permiso y a una prestación por paternidad. No se reconoce ningún permiso de paternidad. El rigor mortis. Abandona el cuerpo unas 15 horas después de la muerte. Abandona el cuerpo unas 24 horas después de la muerte. Abandona el cuerpo unas 48 horas después de la muerte. Abandona el cuerpo unas 96 horas después de la muerte. El proceso de atención de enfermería PAE como método de trabajo fue descrito por A.R. Parse, Lydia Hall, C.M. Rogers, Virginia Anderson. Puede utilizarse como desinfectante para su aplicación en suelos y superficies.
A hipoclorito diluido al 30% en zonas críticas y diluido al 40%, zonas generales. Hipoclorito diluido al 50% en zonas críticas y diluido al 75%, zonas generales. Hipoclorito diluido al 20% en zonas críticas y diluido al 30%, zonas generales. Hipoclorito diluido al 10% en zonas críticas y diluido al 20%, zonas generales. Al confeccionar una dieta, ¿qué necesidades nutricionales tiene una joven adolescente sana entre los 13 y los 15 años de edad? A3 200 calorías. B1 500 calorías. C2 500 calorías. D1 200 calorías. ¿Para qué se utiliza una sonda nasogástrica? Para hacer una aspiración gástrica. Respuesta I. Para administrar alimentación enteral. Respuesta I. Para hacer lavado de estómago. Respuesta I. Las respuestas I son correctas. Una de las funciones del auxiliar de enfermería para el enfermo es ayudar al enfermo a vestirse, distribuir y administrar comidas. Todas son correctas. Preparar al enfermo para su traslado. Los movimientos que se deben realizar al practicar un masaje pueden ser alineales. Respuesta I. Circulares. Respuesta I. Las respuestas I son correctas. Den forma de pellizco. Respuesta I. La edad fisiológica se define como a la edad según el envejecimiento psicológico. La edad de envejecimiento que experimenta la persona. La edad según el envejecimiento de órganos y funciones. La edad desde su fecha de nacimiento. ¿Por qué es importante adaptar la banda metálica sobre tabique nasal? Evita fugas de oxígeno hacia los ojos y las mejillas. Se deja a elección del paciente, dependiendo de su anatomía facial. No se suele ajustar, ya que la mascarilla se adapta al contorno facial del paciente. Te ayuda a sujetar la mascarilla y que no se caiga. Si decimos que a un paciente se le ha colocado en la posición de Sims, es que se le ha colocado en posición de cúbito supino. Se le ha colocado en posición de cúbito prono. Se le va a aplicar un enema. Se le ha colocado acercando al paciente al lateral de la cama o a la cabecera de forma que la cabeza quede colgando.
El balance de líquidos de una persona corresponde a líquidos perfundidos menos sudoración. Ingresos menos líquidos perdidos en 24 Ah. Líquidos ingeridos menos diuresis. Ingresos totales en 24 Ah. En la denominada Rueda de los Alimentos del programa EDALNU del Ministerio de Sanidad, el grupo 6 está compuesto por aceites, grasas vegetales y animales, carnes, pescado y huevos, cereales, arroz y azúcar, verduras y hortalizas. Cuando hay un exceso de pigmento melánico en la piel se denomina atelangiectasia, hemocromatosis, hiperpigmentación, hipertelangiectasia. Una de las funciones del auxiliar de enfermería para con el enfermo es ayudar al enfermo a vestirse. Todas son correctas. Distribuir y administrar comidas. Preparar al enfermo para su traslado. ¿Cuánto tiempo aproximadamente soporta el cerebro una hipoxia intensa antes de que se produzcan lesiones permanentes e irreparables? A 8 minutos. B 1 minuto. C 4 minutos. D 20 minutos. ¿Cómo se llama el período en que el diagnóstico precoz de la enfermedad contribuye a que los efectos sean menores? A período etiológico. Ninguna de ellas. Período nosocomial. Período prepatogénico. La actuación prioritaria ante una parada cardiorrespiratoria sería a comprobar el estado de conciencia. Colocar al paciente en posición lateral de seguridad. Avisar a los servicios de emergencia. Iniciar el masaje cardíaco externo. En relación con el enfermo terminal, señale la respuesta incorrecta. Tiene un pronóstico de vida de 1 año. Tiene una falta de respuesta al tratamiento específico. Padece una enfermedad avanzada e incurable. Tiene numerosos síntomas y complicaciones intensas, variables y multifactoriales. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Para comprobar la cantidad de orina residual en la vejiga después que el paciente ha orinado. Para que el paciente pueda orinar. Todas son correctas. Para eludir una obstrucción que bloquea el flujo de orina. ¿Cómo se denomina la disminución de la frecuencia respiratoria? Aortopnea. Bradipnea.
taquipnea, dispnea. En la denominada Rueda de los Alimentos del programa EDALNU del Ministerio de Sanidad, en el grupo 7 predominan los nutrientes reguladores, lipídicos, proteicos, glucídicos. LARCP SE inicia colocando al paciente en decúbito prono con el masaje cardíaco. Todas son falsas. Insuflando aire a los pulmones. Si durante el protocolo de actuación de LA reanimación cardiopulmonar básica en un adulto, el paciente se recupera, ¿cuál será la conducta a seguir? A disminuir la frecuencia de las compresiones torácicas ajustándolas a un ritmo de 15 y 2. Colocar a la víctima en decúbito lateral de seguridad. Administrar 2 insuflaciones de rescate. Suministrar una ampolla de 1 mg de adrenalina. La capa de la pared del corazón, que está constituida por tejido muscular estriado, se llama endocardio, briocardio, miocardio, pericardio. Cuando el paciente está en bipedestación y puede caminar, a veces será necesario el empleo de medidas auxiliares como cuando el paciente mantiene la bipedestación no necesita ninguna ayuda. Bandadores respuesta I. Las respuestas I son correctas. La ayuda del personal de enfermería respuesta I. La saturación de oxígeno es un parámetro que se puede medir de manera sencilla y no traumática mediante pulsímetro, caudalímetro, pulsioxímetro, dedil. Las bacterias que tiene forma de bastón se llaman vibrios, cocobacilos, cocos, bacilos. ¿En qué consiste la osteomalacia? En una disminución de la destrucción ósea. Ven una disminución proteica del hueso. Ten un aumento de la deformación del hueso. Es una descalcificación que conlleva un reblandecimiento de los huesos. LA prevención de peligros en LA vida, funcionamiento y bienestar humano, es el enunciado de un concepto dentro del modelo de autocuidado. Indique a qué concepto se refiere. A un requisito universal. Una necesidad humana. Una actitud relativa de cuidados. De un supuesto parcial de intervención.
Si en la gráfica de constantes vitales observamos bruscos ascensos de la temperatura y descensos hasta la normalidad, es un tipo de fiebre. A en meseta. Premitente. Recurrente. Intermitente. ¿En qué posición colocaría a un paciente encamado para aplicar un enema rectal? A posición Fowler con las rodillas flexionadas. Posición Salem con las piernas flexionadas. Posición Levin en decúbito prono. Posición Sims con la pierna superior ligeramente flexionada. Dado el empeoramiento del paciente durante su estancia en la UCI, ha de registrarse la temperatura rectal, por indicación de su médico, en qué posición se deberá colocar el paciente para la toma de la temperatura rectal. A decúbito supino. Fowler. Genuflexión. Decúbito lateral. La entrevista clínica es. No es un medio de educación para la salud. Un medio directo de educación para la salud. Un medio indirecto de educación para la salud. Un método unidireccional. Según su composición, la vacunación puede ser. A todas, son correctas. Polivalente. Combinada. Monovalente. ¿Cómo se relacionan entre sí los sistemas de termorregulación del organismo? A por el sistema neuroendocrino. Por el sistema nervioso periférico. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Por el sistema nervioso central. Una pieza de lencería de cama es el hule impermeable y sus dimensiones aproximadas son A de 1,3 por 2 m, de 0,5 por 1 m, de 0,9 por 1,15 m, de 1,9 por 2,5 m. Llamamos constantes vitales a pulso, tensión arterial, respiración y diuresis. Temperatura, respiración, pulso, tensión arterial y presión venosa central. Temperatura, respiración y estado emocional. Temperatura, respiración, tensión arterial, pulso, estado emocional y diuresis. ¿Qué es la capacidad funcional residual? Es la cantidad máxima de aire que una persona puede eliminar tras llenar los pulmones al máximo. ¿Ves el volumen máximo que los pulmones pueden alcanzar tras un esfuerzo inspiratorio? Es la cantidad máxima de aire que una persona puede inspirar tras una expiración normal. Es la cantidad de aire que permanece en los pulmones después de una expiración normal.
El centro regulador de la temperatura está en a la parótida, la hipófisis, la pineal, del hipotálamo. ¿Cuál de las siguientes vitaminas es soluble a los lípidos? A vitamina B2, vitamina A, vitamina B12, vitamina C. Para acortar el proceso de supuración y mejorar la circulación de la sangre, se emplearían a compresas secas calientes, compresas húmedas frías, compresas húmedas calientes, compresas secas frías. ¿Qué aparato pertenece al REA de polioterapia? A la escalera de dedos. Ninguna respuesta es correcta. La jaula de Rochet. La rueda de hombro. ¿Cuál de los siguientes materiales deberán ser esterilizados por óxido de etileno? A instrumental quirúrgico termorresistente. Guantes de goma. Textil quirúrgico. Instrumental de microcirugía. Señale las 5 fases ante la muerte, según la DRA. Kubler-Ross. A diagnóstico terminal, depresión, tratamiento definitivo y aceptación. Diagnóstico, pronóstico incierto, tratamiento paliativo y fase premortem. Negación, enfado, negociación, depresión y aceptación. Negociación, pronóstico incierto, tratamiento paliativo y aceptación. Para lavar a un paciente LA parte posterior del cuello y LA espalda le colocaremos previamente en LA posición. A decúbito lateral. Decúbito supino. Decúbito prono. Dentrendelenburg. El secreto 24-2003 avos, de 6 de marzo regula a la estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. La estructura orgánica de los servicios periféricos de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. La estructura orgánica de los servicios centrales de la Gerencia Regional de Salud. La estructura orgánica de los servicios periféricos de la Gerencia Regional de Salud. En el lavado quirúrgico hay que cepillarse las uñas con cepillo estéril durante a 20 segundos cada mano, B 10 segundos cada mano, C 60 segundos cada mano, D 30 segundos cada mano. El
nódulo auriculoventricular que tiene como función recoger los potenciales procedentes de las aurículas recibe también el nombre de Aschoptawara, Purkinje, Kate Flagg, Days. El herpes zoster en pacientes inmunodeprimidos y la rabia requieren aislamiento respiratorio, protector o inverso, estricto, dentérico. ¿En qué posición colocaría a una mujer para realizarle una